Hola a todos, bienvenidos. Este es un espacio que tiene la intención de acompañar a las instituciones educativas y con el objetivo de llegar a construir o a ir construyendo buenas gestiones directivas para buenas escuelas. En este video vamos a seguir trabajando el proyecto educativo institucional. Proyecto educativo institucional que sabemos o que los autores expresan que no existe una única manera de elaborar, que no existe una única manera de construir ese proyecto educativo, que no existe un tiempo determinado. La escuela debe estar preparada para construir ese proyecto. La escuela debe estar convencida. Los actores institucionales, con la conducción del equipo directivo, tienen que estar convencidos de que ese es el momento en el que están preparados para ponerse de acuerdo en un trabajo en el que la elaboración de ese documento va a ser el marco de referencia sobre el que se van a desarrollar o con respecto al que se van a desarrollar todas las actividades que tengan que ver con esa institución de manera particular. Entendamos que el proyecto, según los diferentes autores, el proyecto educativo institucional, es un documento que tiene vida, es un documento de la práctica del trabajo docente, un documento en constante transformación, porque la escuela está en constante transformación, porque el trabajo de todos los actores institucionales y de manera particular de los docentes en una institución educativa están en constante transformación, están en una dinámica de trabajo. Vamos a tomar uno de los conceptos que a mi criterio es el concepto más completo y del que se puede desglosar las palabras clave y se pueden ir analizando, que es lo que vamos a hacer en este momento, que nos van a ayudar a poder comprender desde el concepto a qué nos referimos cuando hablamos de proyecto educativo institucional. Entonces decimos como concepto que el proyecto educativo institucional es un instrumento que explicita y comunica una propuesta integral para dirigir y orientar de manera coherente e integrado los procesos de intervención educativa que se desarrollan en una institución. Este es un concepto que tiene palabras que se pueden destacar. Estas palabras nos van a ayudar a tener una comprensión más completa del concepto de proyecto educativo. A partir de ahí podemos ir trabajando los distintos componentes, podemos trabajar las problemáticas, se pueden ir desarrollando otros aspectos que tienen que ver con el proyecto educativo, pero lo importante es comprender a qué nos referimos cuando hablamos de proyecto educativo como punto de partida. Entonces decimos que es un instrumento. Claro que es un instrumento. Es un instrumento que facilita la acción de una institución de manera coherente, que va a articular, es un instrumento que va a permitir marcar un camino, que va a orientar a partir de un diagnóstico que le va a ser propio, el diagnóstico de la institución, de la propia institución, y que es único. Ese diagnóstico va a permitir a ese instrumento la utilidad para llevar adelante todo el trabajo educativo. Entonces, la primera palabra de este concepto es que es un instrumento. La siguiente palabra a destacar de este concepto es que explicita. No lo da por entendido o por sobreentendido. Lo explicita, lo hace de manera práctica. Se redacta de tal forma que todos puedan comprender, con el acuerdo de todos, con palabras que surgen del consenso de todos los actores institucionales. Explícita, de manera clara, de manera concreta, y comunica un proyecto, una propuesta que es integral. Cuando hablamos de propuesta, estamos hablando de un proyecto flexible, de un proyecto que propone un camino a recorrer. Esta propuesta está acordada por todos, pero no va a ser una propuesta que sea rígida,
que no pueda tener alguna posibilidad de algún tipo de cambio, sino que más bien va a ser flexible, va a abarcar a todos los ámbitos, a todas las dimensiones, a todos los actores. Es de forma integral en el que se va a abarcar este proyecto, en el que se va a proponer este instrumento de trabajo, de manera integral, holística, a la institución desde dentro de la institución y a lo que rodea a la institución, porque sin duda la institución tiene un contexto en el que se desarrolla y que le es también propio y único para esa institución. De manera integral, esta propuesta busca dirigir y orientar de modo coherente. Entonces es un instrumento que tiene un sentido, el sentido de dirigir y de orientar. Dirigir y orientar, que podemos comprender también como el acompañamiento a todo el trabajo institucional. Este documento acompaña todo el trabajo institucional, dirige hacia un camino que tiene sus objetivos a corto y largo plazo, más bien pensado a partir de lo que se quiere lograr a un largo plazo, porque de este documento se van a desprender lo que nosotros vamos a conocer más adelante como planes de mejora o proyectos un poco más específicos a corto plazo. Entonces dirige y orienta esas acciones y dirige y orienta las acciones que cotidianamente las escuelas van desarrollando para el logro de esos objetivos que están pensados a largo plazo. Pero no de una manera azarosa, no de una manera en la que cada quien va a trabajar como mejor le parezca, no, va a dirigir y va a orientar de un modo coherente e integrado. ¿Qué va a trabajar de manera coherente? Todo lo que las distintas propuestas de los distintos actores pudieron poner en común en la elaboración de este proyecto, como una organización prioritaria. De esta manera vamos a desarrollar este proyecto. Entonces, de manera coherente, con un sentido organizador, con un sentido armonizador de todo el trabajo institucional. Entonces, va a orientar de modo coherente, va a guiar de modo coherente e integrado los procesos de intervención educativa, de manera coherente, de manera articulada, de manera que todos puedan llevar adelante este trabajo de lograr los objetivos institucionales. En esos procesos de intervención que tienen que ver con el desarrollo de las distintas funciones y de los distintos roles de los actores institucionales, tanto el equipo directivo como el equipo docente y todos los que quieran colaborar con esa institución para lograr los objetivos que se proponen en materia educativa. Todas las intervenciones que se desarrollen en esa institución. Entonces hablamos de un proyecto educativo que tiene el sentido de ser un instrumento coherente y articulador. Ahora, este desarrollo o este trabajo de elaboración del proyecto educativo no tiene un momento determinado. Son las instituciones quienes definen en qué momento, de qué manera, con qué estructura van a realizar. No existe una sola manera, no existe un momento exclusivo para la elaboración del proyecto. No existe un momento exclusivo porque es la institución quien tiene que sentir que ese es el momento en el que están preparados para desarrollar ese proyecto, para la elaboración de ese proyecto. Están motivados para llevar adelante ese proyecto. No existe un solo modo ni una sola estructura, porque es la institución quien va a definir de qué manera va a redactar, de qué manera va a explicitar lo que quiere hacer. Pero, como todo proyecto, como todo desafío, como todo trabajo institucional, puede presentar determinados problemas en
una institución. Problemas que no son difíciles, pero que no podemos evitar. Y que bien vale que existan esos problemas, porque de no existir los problemas, no habría una interacción entre estos actores institucionales. Uno de los problemas que se pueden dar en las instituciones es que todos los actores lleguen a estar motivados y sensibilizados. La motivación y la sensibilización, que son dos aspectos fundamentales para llevar adelante un proyecto educativo, para su elaboración, su ejecución y su evaluación, son la motivación y la sensibilización. Si no logramos, si como gestión directiva no se logra motivar a un gran porcentaje de los actores, a un 90% de los actores institucionales, no se va a poder lograr la participación, no se va a poder lograr que todos se involucren, que los actores institucionales sientan esa necesidad de queremos redactar este proyecto educativo, queremos llevar adelante este proyecto educativo. Por eso el equipo directivo tiene que trabajar, puede llegar a ser un problema, puede haber resistencia, puede haber situaciones en las que algunos actores no tengan ganas de trabajar. Bueno, es función del equipo directivo, de la gestión directiva, lograr que en su gran porcentaje, yo diría un 90% para ser más práctico y más general el trabajo de un proyecto educativo, tienen que estar motivados y sensibilizados. Sentimos la sensibilidad de la necesidad de trabajar un proyecto educativo de instrumento que le permita orientar todas sus acciones. Además, un problema que también debe enfrentar una institución educativa, una comunidad educativa, una gestión directiva, es el trabajo sobre la planificación. ¿Cómo va a llevar adelante la planificación de ese proyecto educativo? Es importante poder definir roles, poder definir funciones, un tiempo, un cronograma, formar equipos. Planificar en una institución implica el desafío de lograr que todos se involucren y que todos puedan saber, que todos puedan intervenir en los distintos momentos de esa planificación. Pero se va a poder planificar siempre y cuando todos los actores institucionales estén motivados y sensibilizados. Por lo tanto, la sensibilización y la motivación debe mantenerse de manera constante en la elaboración, en la ejecución, en la evaluación de este proyecto educativo, que es integral, que es global, pero que es la gestión directiva quien tiene que mantener vivo esa motivación y esa sensibilización. Otro de los problemas que habitualmente surgen y que insisto, es importante que los problemas aparezcan. De lo contrario, no existiría intervención, no existiría participación. Es importante que los problemas existan, porque los problemas surgen cuando hay participación. Si no, sería una manera estricta o rígida de hacer un documento en el que nadie va a proponer o nadie va a intervenir de manera personal en ese documento. El documento que tiene que estar consensuado por todos, que tiene que ir construyendo acuerdos, porque el PEI es el gran acuerdo, es el que determina las directrices de esa institución. Entonces, pueden existir algunos tipos de problemas, algunas problemáticas, algunas resistencias, algunos desacuerdos. La construcción de acuerdos nunca va a ser del todo sumamente fácil. Cuando hablamos de una institución heterogénea, cuando hablamos de una institución donde los distintos actores tienen sus propios valores,
sus propios conocimientos, sus propias decisiones y sus propias propuestas. Entonces, el equipo de conducción debe lograr y debe encaminar con motivación, con sensibilización, con acompañamiento, con cercanía, permitir que se prioricen dentro del diagnóstico qué aspectos vamos a trabajar, que se prioricen qué acciones vamos a llevar adelante y que se jerarquicen esas acciones que se... Entonces, el equipo directivo es el que va a conducir la construcción de acuerdos, con que los distintos actores que participen puedan ir construyendo consensos dentro de las diferencias que puedan existir. Dentro de la heterogeneidad de esa institución se pueden construir acuerdos. Y el PEI como el gran acuerdo. Eso puede presentarse como una problemática porque cada actor institucional tiene su propia perspectiva, sus propias concepciones, su propia historia personal, su propia manera de ver la realidad. El equipo directivo es el que va a llevar adelante esto. Y otro de los problemas, como podemos determinar como un problema más dentro de lo que es la elaboración, la ejecución y la evaluación del proyecto educativo, son los problemas que son comunes a todos. Es poder escuchar a todos, es poder explicar y poder explicitar en ese documento todas las voces, todas las posturas, posturas que seguramente puesta en común se podrán lograr acuerdos a explicitar, a redactar en ese proyecto educativo. Ahora, todo proyecto educativo, aparte de poder contar con algunas problemáticas que sin duda, si escuchamos a todos, si todos los actores institucionales no discuten posturas, sino metodologías y maneras de encarar esa realidad, se va a redactar en un proceso, se va a redactar en el proceso de elaboración del proyecto educativo. Este proyecto educativo tiene como primera instancia de ese proceso la sensibilización y la motivación. El equipo directivo debe tomarse un tiempo, debe tomarse el tiempo que considere necesario para que todos estén motivados, para que todos estén sensibilizados. De esa forma van a lograr la participación y una participación activa, una participación que permita ser escuchado aún el que no considere hablar, aún al que tengan que motivarlo para hablar a todos los actores institucionales. El siguiente paso o el siguiente paso de este proceso de elaboración del proyecto educativo es la planificación. Planificar un proyecto educativo implica poder determinar roles y funciones, implica poder determinar una cronología del trabajo, implica poder poner en común distintos aspectos, implica escuchar todas las voces. Dentro de esta planificación es fundamental e importante el diagnóstico. Poder realizar un diagnóstico que abarque a toda la institución, que abarque todas las dimensiones, que abarque todos los aspectos de una institución, todos los ámbitos de la institución, es lo que va a determinar un diagnóstico que sea completo, un diagnóstico que priorizar, permita jerarquizar qué aspectos se van a tener en cuenta, qué aspectos se van a trabajar en ese proyecto educativo. Entonces, el diagnóstico es uno de los aspectos más importantes en el que va a servir de punto de partida para todo proyecto educativo institucional. El diagnóstico es el que va a determinar qué tenemos, cuál es la realidad, cuál es el punto de partida, cuál es la situación de la que se va a partir, cuál es la realidad de esa institución que le hace diferente a otras, que va a ser particular a ese proyecto educativo. Esta construcción de acuerdos a partir del diagnóstico en las distintas fases del proyecto educativo es el que va a determinar
cómo vamos a avanzar en la construcción de acuerdo del diagnóstico, de los objetivos, de las acciones a llevar adelante y de cómo vamos a proponer a partir de eso la manera en que se va a evaluar ese proyecto educativo. Un proyecto educativo que en sus distintos componentes y en sus distintas etapas va a intentar lograr que esa institución tenga un camino definido. Ese camino definido en ese proyecto educativo debe tener como una instancia dentro del trabajo institucional la difusión de ese proyecto. Lo redactamos entre todos, lo pensamos entre todos, lo acordamos entre todos, debe ser conocido por todos. Es un proyecto como instrumento de manera integral, orienta a la institución, dirige el trabajo de la institución este proyecto de modo coherente e integrado en la que se considera el proceso de trabajo de las distintas intervenciones, de los distintos roles y actores de esa institución, que puede presentar problemas, obviamente que abarcar o abordar un proyecto educativo o un proyecto institucional puede presentar problemas. Esto se va a trabajar en un proceso de etapas que va a permitir esa construcción constante del proyecto educativo institucional. Esa construcción que va a permitir un proyecto que sea integrado, que sea propio de esa institución y que marque un rumbo y un camino esperanzador, donde la prioridad de este proyecto deben ser los alumnos. La prioridad de este proyecto deben ser los niños y atendiendo de manera particular a los más vulnerables. A todos, pero de manera particular a los más vulnerables. Entonces, pensar en un proyecto educativo que sea propio de una institución y que permita marcar un rumbo con una esperanza a una institución que cada vez pueda superarse y ser mejor. La propuesta de trabajar de manera coherente, integrada a toda la institución. Este video quiere ser un trabajo o quiere presentarles un trabajo en el que podamos reflexionar sobre este documento que es importante para todas las instituciones educativas. Un documento que debe ser vivo y que debe ser constante en estas instituciones. Y sobre todo cuando estamos hablando de una educación que debe ser o que intenta o que debe marchar hacia una educación de calidad, que haya sido del agrado y de la utilidad para las instituciones educativas y fundamentalmente para los equipos de conducción y todas las personas que requieran o que deseen seguir aprendiendo. Bueno amigos, les recuerdo que si les gustan este tipo de videos, este tipo de temas para compartir, pueden ayudarnos. Un me gusta, suscribirse al canal, compartir el video o realizar algún comentario. Les deseo a todos una excelente semana. Hasta pronto.